Te conocemos como Adrián, pero también te llamas Israel. Me llamo Israel en realidad. ¿Te llamas Israel? Israel Adrián. Adrián es mi segundo nombre, que lo empecé a usar acá en Argentina. En Uruguay siempre fui Israel. ¿Por qué te pusieron Israel? Por mi abuelo. Mi abuelo era vasco, de descendencia vasca, y se llamaba Ángel Israel. Un nombre como muy pesado. Claro. Y bueno, y mi madre me puso como él, en esa época donde se heredaban los nombres también, no solo el apellido, sino los nombres, y bueno, lo llevé así como un nombre muy diferente. Cuando vine acá en Argentina era muy diferente porque no se podía ni inscribir en el registro ese nombre. De hecho conocí a un Israel acá, que le decían Israel, pero no, porque no le habían podido poner Israel, se llamaba de otra manera, pero le decían Israel. Entonces nada, empecé a usar Adrián, me lo confundían con el apellido. De alguna u otra manera le había pasado un poco más en algún momento porque había sufrido como colateralmente, pero yo lo había sufrido porque era chico, como mucho antisemitismo por el nombre. Entonces me quedó más cómodo Adrián un tiempo. Casi como que lo uso como un sobrenombre más que como mi nombre. Mi nombre es Israel. ¿Así te sentís? Sí, así. Uh-huh. Así. Es increíble, ¿no?, que alguien pueda ser perseguido o, como se diría hoy, buleado porque se llama Israel, ¿no? Era bullying, digamos. En esa época no existía el término, pero era eso, sí. Sí, se llamaba en realidad acoso, cargada, Sí, pero era igual pero era legítimo, te la tenías que bancar. ¿Sí? El mundo era así, te la tenías que bancar, tenías que hacerte hombre, tenías que pelearte. Era eso, ¿No es un peso eso de que por ser hombre hay que pelearse, no hay que llorar? Es un garrón. A mí me pasó en la escuela una anécdota como divertida, que me acuerdo que tenía ahí alguien que me acosaba, que me hacía bullying, y yo me la bancaba, y un día mi viejo me da el consejo y dice, andá y pegale, porque es la única manera que te lo vas a sacar de encima. Y peor fue, o sea, le pegué y después fue una pelea constante. Yo siempre, sí, lo viví como un peso eso, de que el hombre tiene que pelearse, de que tiene que laburar desde chico, que tiene que aguantarse todo. Y a la vez de que tiene como que mantener todo eso. El patriarcado es un garrón también para algunos hombres. Uh-huh. Claro, para un hombre que no está dispuesto a someter a nadie, ser hombre también tiene un costado siempre listo, ¿no? Sí, no hay que llorar, hay que ser cruel en un punto. Bancarse la crueldad. Ir a la guerra, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, es un garrón. Hay gente que se siente orgullosa de ser eso, de ser ese tipo de hombre, digamos, ¿no? Un tipo, o sea, que incluso ser amoroso con los hijos también era algo mal visto de repente, o de poco hombre. El hombre tenía que ser el que imponía la autoridad y qué sé yo. Es una carga, porque también era como también toda la sociedad estaba esperando que el hombre hiciera eso. Y hacía lo que se le antojaba desde ese lugar de poder. Que es un peligro también, ¿no? Darle tanto poder a una sola persona o a un solo género. Todo cambia rápidamente, ¿eh? Está cambiando. Cada vez más rápido. ¿Te asusta el cambio en algún aspecto? Me quedo atrás con el tiempo, ¿viste? Me voy quedando atrás. A veces me veo como, tengo hijos adolescentes, me siento como que insisto en mostrarle que antes la música era más linda o que las películas de antes eran mejores que las de ahora. Me quedo atrás. Estoy como asistiendo a una cultura que ya no me es tan contemporánea como antes. O sea, empiezo a ver que la juventud, y tengo ganas de acercarme a ellos. Y veo que pasa rápido, sí, pero porque yo también me voy quedando. ¿Pero le puede haber pasado a tu padre lo mismo con vos? Es decir, ¿no es medio ley de vida que el adolescente siempre
descoloca y siempre Sí. somos para él un poco viejos. Sí, y te pone a prueba también. Igual yo acepto eso, yo creo que mi viejo, por hablar de ese tipo, de esa época, de esos padres de esa época, era como que a la larga tenía la última palabra, igual. No podía ser rebelde, todo, y era bueno, si no te gusta andate, en general, como aplicado, como eso. Yo ahora no soy así, yo me divierto un poco más. Igual sigo pensando que mi juventud fue como más provechosa de la que veo en ellos, pero creo que esa mirada con el tiempo la voy a perder cada vez más. Decís provechoso y sé que sos amigo de alguna manera, si se podría decir, del aburrimiento, es decir, no demonizas el aburrimiento porque entendés que el aburrimiento puede generar cosas interesantes. Sí. No sé si los chicos de ahora pueden aburrirse. A mí me cuesta aburrirme, tengo que hacer todo un proceso. Después de trabajar mucho, de estar como muy activo, no es que digo, oh, qué bueno, ahora ya está, me puedo aburrir en paz, me queda como una resaca. O sea, no creo que sea un estado fácil de conseguir el aburrimiento, el ocio. Yo lo veo así en los chicos que se aburren y que ven como eso algo tremendo. Es como el tipo que no produce en una sociedad de consumo o el que no consume. Es como tremendo que alguien elija no consumir o que... a mí me cuesta también, pero está demonizado, sí, hoy. Es lo peor que puede hacer alguien es aburrirse. O lo peor que puede hacer alguien es no entretenerse, hay que ver algo para entretenerse todo el tiempo. A mí me parece que la creación tiene mucho que ver con perder el tiempo, con que la cabeza se aburra y empiece a inventarse cosas para entretenerse que no tengan que ver con influencia externa inmediata. Claro, en ese aburrirse, caminar por un camino que no sabes realmente a dónde te va a llevar y abrirte. Sí. Yo he leído libros que nunca hubiera leído si no hubiera estado aburrido, por ejemplo. ¿Te acordás de cuál? Julio Verne, por ejemplo. Yo era muy chiquito, mi padre me enseñó a leer muy chiquito, a los 5 años, y a los 6 leía cualquier cosa. Ya pasé de los libros de niños al cómic, a los cómics de superhéroes, a la ciencia ficción, y ahí agarré Julio Verne, ahora sí a los 7 años, y El viaje al centro de la Tierra fue el que agarré. Me costó muchísimo entenderlo, pero lo agarré porque estaba aburrido de leer lo que ya tenía como... Quería abordar un libro, pasé de los libros de cuento al cómic, del cómic a los libros con dibujos, y después a los libros solo de letras. Y ahí también no hubiera escuchado música que no hubiera conocido si no me hubiera aburrido. Yo creo que a mí el aburrimiento me funciona como, bueno, vamos a salir a buscar algo que nos saque de esta modorra. En las pelis, en tus películas, la música es muy protagónica, me parece. Sí. Yo soy un músico frustrado, pero más que frustrado, vago. Porque mi viejo es un gran músico. Toca la guitarra, me enseñó a tocar la guitarra. Yo aprendí a tocar el piano, pero es como que di los primeros pasos, los primeros acordes y después me aburría. O sea, no era que me aburría en realidad, no era lo mío. Me gustaba más como una creación más de... A mí me gustaba escribir de chiquito, escribía cosas que perdí con el tiempo, o cuentos, y me divertía mucho. Y también heredé esa cosa de que uno tenía que ser el mejor, por ser hombre y todo esto que vos decías. Y me acuerdo que me puse a escribir y había un concurso en la escuela de cuentos, en la escuela primaria, si mal no recuerdo, y no gané. Y me sentí que la escritura no era lo mío. Hasta después, me costó un poco menos. Se me frustró también la escritura durante un tiempo. Y ahí fue cuando fui como el mejor lector, en la edad como el mejor espectador de películas. Entre los 6 y los 10 años yo consumí mucho películas y libros. Las películas en el cine. En el cine, solo en el cine. Esto era en Montevideo. En Montevideo, en un barrio de la periferia, como decirte, no sé, Isidro Casanova de acá. ¿Y qué se llama cómo? El Cerro, la Villa del Cerro, sí, claro. sí, el Cerro. Había como 4 cines gigantes, entraban tipo 800 personas. Se veían solo ahí, porque también en esto de que va todo muy rápido, vos ahora una película del cine en menos de 2 meses las tenés en la tele. En esa época hasta que llegaban a la tele pasaban décadas.
Y a veces hasta que llegaban de otro país a los nuestros. También. Entonces en el cine estaba todo. O sea, querías ver el estreno, tenías que ir al cine. Nadie iba a esperar 4 años para ver Tiburón, por ejemplo. Que no sé, Tiburón se estrenó, no me acuerdo en qué año, 74 creo, y en la tele se pasó en el 81. Yo me acuerdo que fue como todo un evento eso. Ya tenías una manera de mirar, porque justo elegiste Tiburón, en la que querías ver cómo era que habían logrado un efecto. ¿Tenías una mirada curiosa en el sentido de ¿y esto cómo lo habrán hecho? ¿O te abandonabas y eras un espectador? Como empecé a leer de chiquito Julio Verne, por ejemplo, y yo me creía todo. Eso Yo es me buenísimo. creía que realmente se podía llegar al fondo de la tierra. Y empecé a leer de chiquito a Lovecraft. Y yo me empecé a creer que había otra religión y que había monstruos. Empecé a creerme todo y en el cine también me pasaba. Hasta que empecé a ver que sí, que después todo eso eran efectos, que eran trucas. En el cine me pasaba menos igual. La literatura tiene como algo más de, como al ser uno de los 7 artes inamovibles, tiene algo como más de veracidad. En el cine uno ve yo me preguntaba siempre cómo habrán hecho esto, cómo habrán hecho esto. La literatura le creía todo. Te permitía, al ser un arte inamovible, estaba pensando moverte sin moverte, ¿no? Estar ahí quietito, y sin embargo viajar. Sí. Y me acuerdo que algún compañero de colegio un día me avivó, ¿viste? Me dijo que Lovecraft no era verdad. Yo me sentí así, que se rió de mí, pero no por burlarse, como que no podía creer que alguien se creyera que eso era verdad. Entonces tuve mucho tiempo hasta que descubrí eso, que había otra cosa que no era, que había una ficción tan contundente que uno podía creérsela. Con un papá que promovía tanto la lectura, que te dejaba ir al cine, ¿fue más fácil decidir ser un director de cine? ¿Eso fue una decisión que surgió en Uruguay, que viniste a probar acá? ¿Cómo fue eso? Director y guionista, sí, porque sí. la palabra... Sí, es verdad. No sos solo de la imagen, sos de la palabra. No, me gusta mucho escribir. Yo cuando era chico quería ser, si me preguntaban qué quería ser, es ingeniero, arquitecto, todas cosas vinculadas como con... que también son artísticas si uno se quiere, pero como de mucho estudio, de mucho tragar libro, de mucha cosa, de mucha regla. A mí eso no me hallaba, y siempre que había ejercicios de geometría o cosas así me iba para el demonio, siempre le pifiaba, no me salía eso. Y creo que lo empecé como a cultivar sin darme cuenta, como inconscientemente empecé como a nutrirme de eso. Ahora me doy cuenta que un padre me haya enseñado a leer a los 5 años me abrió la cabeza un montón. Es una invitación. Sí, no volvés de ahí, no volvés. Y mi viejo había sido proyectorista de cine. ¿En serio? Sí, yo nunca lo vi porque él fue proyectorista cuando era muy chico, entre los 16 y los 18. Era monaguillo y en la iglesia había una sala de cine, porque la iglesia uruguaya también es diferente que la Argentina, es como un poco más laica, si se quiere. Por empezar, el Estado es laico. Claro, el Estado. O sea que la iglesia depende de sí misma. Es otra cosa. Es otra cosa. Tenían un cine, pasaban películas de Buñuel, pasaban películas... Y cuando yo empecé a interesarme en el cine, mi viejo ya lo había abandonado. La que me llevaba al cine era mi madre, cuando era más chico. Mi viejo ya había abandonado el cine, se la pasaba trabajando él. Y me empezó a contar un día eso. Yo me fui enterando de la vida de mi viejo conforme pasaron los años. Yo esto que fue proyectorista me enteré, no sé, cuando tenía 10 años. 9, 10 años y me empezó a explicar la técnica. Un tipo que había visto, no solo había visto las películas, sino que las pasaba. Se quedaba ahí sentado y empezó a contar todo, la métrica del cine gringo, que el cine europeo era diferente que el cine gringo, que tenía que ver Buñuel, que tenía que ver cine que no se veía en el cine de barrio. Y también eso me ayudó un montón, aprender a verlo, aprender a ver que había trucas, de cómo se hacían las trucas. Que había tiempos diferentes, ¿no? Porque el cine francés, puesto al lado del cine norteamericano, hay un tema de sensibilidad, de tiempo, de profundidad, ¿no? Sí, enorme. Él me decía eso, me acuerdo que la frase que me decía que la diferencia es que entre el cine europeo y americano es que nunca sabes qué va a pasar en el cine europeo. En el yankee hasta sabes cuándo va a venir el corte, lo que va a decir el otro, quién es el malo. Pensaba también que en el cine europeo muchas veces, por más que te des cuenta de que terminó la peli, parece que ahí empieza todo. Sí. Y te toca a vos. Sí.
son más sensibles en ese aspecto. Tienen una construcción artística de todo, mientras que los gringos tienen una construcción industrial. De todo, de las armas, del cine, de la televisión. Los otros son como una expresión mucho más, aparte son mucho más antiguos los europeos. Son como los dueños de la cultura occidental. Entonces tu papá te marcaba estas diferencias, sí. te enseñaba a distinguirlas. Sí. ¿Y de qué te fuiste enamorando vos? En el cine, siempre de las chicas que había que rescatar. Siempre quería ser como el héroe yo de las películas. Qué lindo. De eso me enamoraba. De las de piratas. Siempre me gustaban que ganara el que tenía que ganar. Como en la vida. Sí, como debería ser en la vida. Sí, como nos pasa en la vida, ¿no? Que tenemos el deseo profundo de que gane el que tiene que ganar, sí. Hay menos injusticia en ese momento en el cine. Eso era lo bueno que tenía el cine americano, que a mí me construyó me dio una esperanza, pero nosotros veníamos de una familia muy humilde. Entonces vos veías a un tipo que le pasaba de todo, que se estaba por morir, y podía salvarse. Eso es lo que le agradezco al cine yankee yo, de los finales felices. El europeo era como más crudo, y ni hablar del otro lado de la cortina de hierro que se decía en esa época, que era un cine de una crudeza tremenda, o sea, sin concesiones, crítico, muy político, muy preciso también. Era como eso. Yo creo que al cine gringo le agradezco eso porque me formó entre los 5 y 10 años queriendo ser un héroe. Estaba pensando en familia humilde y cuánta riqueza te dieron, ¿no? Uf, un montón. La educación que me dieron es un montón. Más el Uruguay también, que tiene una educación. Excelente, y un civismo. Sí. Igual yo me crié en época de milicos. O sea, el civismo era precisamente rebelarse contra ese orden establecido. A mí me educaron en un secundario donde los que daban clases eran tipos de uniforme, ¿viste? Era como muy impactante. Yo me acuerdo ahora con el tiempo, digo, qué loco eso. En un momento me parecía normal. Estaba naturalizado. Estaba naturalizado. Y conocí la democracia primero acá que en Uruguay. Nosotros nos vinimos acá en el 83, 84. Justo, y en Uruguay vino en el 85. Pero ya estaba agitado también, mucha conciencia política en mi familia. Mucho militante sindical, mucha izquierda, desde mamá, desde pequeño, de familia obreros. Eso también te abre la cabeza. Porque hay una mirada humanista en esa, por lo menos en esa izquierda de esa época, o en ese progresismo, o en esa cosa de que hay un hombre nuevo, o lo que fuere, de que hay una sociedad más justa posible, que también te da esperanza siendo humilde. Ser director de cine y guionista ni hablar es contar algo desde una mirada y no de otra, generando empatía, a veces hasta con el que en principio podría ser un enemigo mío, que es mi potencial ladrón, ¿no? Yo no tengo ganas de toparme con un ladrón. No, nadie. Sin embargo, puede haber un modo de comprender ese mundo, al que a veces se llama submundo, no sé por qué, y a veces te paraste en ese lugar. Sí, es verdad. Es que si me tengo que parar, siempre me voy a parar del lado de los más débiles, en un punto, ¿viste? Y yo también a veces pienso que esa gente tiene una vida horrible. Yo no creo que un ladrón tenga una vida feliz. Me parece que lo más lejos de una vida feliz es la vida de un delincuente o de un tipo que está en la cárcel. Son sociedades cada vez más crueles en general, que eso, o sea, ya es un lastre. Así como el aburrimiento está mal visto, también esa gente, antes había como mucho interés en reformar a ese personaje, a ese ser social, a ese lumpenaje, si se quiere. Después se abandonó un poco eso. Ahora es como que hay que eliminar esto, hay que eliminar a esta gente. No sé cómo, si habrá que darles planes sociales o no, si habrá que erradicarlos o no, pero ahí como que nadie se pregunta ya por qué las cosas son como son. Entonces está bueno pararse en un lugar, que lo hago naturalmente, no es un lugar que yo vengo a decir lo que hay que hacer o lo que yo pienso. Es un lugar donde me crié, donde siempre vi como la injusticia desde ese lado.
Entonces, digamos, si hablara desde otro lugar estaría mintiendo. Podés generar, yo diría, atmósferas agobiantes, ¿no? El Otro hermano es muy agobiante. Es dura, sí. Me hizo acordar a La ciénaga de Lucrecia Martel, aunque no tiene nada que ver de qué va. Sí tuve la misma sensación de opresión en el pecho. ¿Cómo se hace eso en el cine? Porque arranca como al aire libre y termina Sí, en un un sótano, encierro. sí, en un encierro. La novela me ayudó mucho a mí. Eso, ¿cómo se hace para adaptar lo que escribió otro? Es difícil, me parece que tenés que en un momento tomar lo que más te interesa y después traicionar. Yo nunca tuve un encuentro con el autor, por ejemplo. Traicionar me gustó la palabra. Traicionarlo, sí. Sí, nunca se va a poner de acuerdo alguien que escribe y alguien que filma. Alguien que escribe un libro, Claro. no que escribe guiones. Claro, una cosa es escribir un guión con parte izquierda y derecha. Exacto. Y otra es una novela que te va llevando como de la mano con las palabras. Esto es con imágenes. Sí, y aparte el tipo que escribe es un trabajo absolutamente solitario. El que filma tiene que empezar a construir todo como un gran Lego, como un gran armazón, donde vas viendo dónde va cada cosa. Tenés que tener un norte en eso. El libro era muy oscuro. Los planos son cerrados, es opresivo, la luz también lo es, los personajes, la podredumbre que se nota, vas construyendo todo, pero tenés que tener un concepto claro de qué es lo que querés contar, de qué es lo que te pasa a vos cuando contás esto, de qué hay de todo ahí en lo que uno hace, de lo que vio, de lo que a mí me pasó, de lo que yo sentí, de lo que vi en el cine, de lo que leí. A veces hago como ese análisis, que a la hora de escribir o a la hora de hacer una película me olvido de todo y después digo, mira, esto tiene que ver con esto, que como que me psicoanalizo con las películas, o las veo después y me doy cuenta de dónde nace cada cosa. En el momento no. Yo creo que esa opresión en algún momento la debo haber sentido para poder trasladarla, o la vi en alguien, o vi a alguien que haya sufrido, y conocí. Desgraciadamente en mi vida conocí alguna vez a algún psicópata, conocí a alguien cruel también. También conocí a alguien que quería salir de donde estaba, también digo, los conocí a ese personaje. Entonces no me es ajeno eso. Sí me es ajeno ese mundo absolutamente ficticio que propone la novela y que la película lleva a cabo. Pero está construido con eso, con cosas como si fuera un ciruja, ¿viste? Del arte, una cosa así como que uno va como el personaje de síndrome de Diógenes, ¿no? Como que uno va juntando, después hace algo con eso. Claro, no es solo por la acumulación. No, si no sería un coleccionista de películas. ¿Cada peli te hace despojar de cosas? Pensándolo ahora en estos términos, ¿eh? Sí, me alivia, me deja Entonces aliviado para la próxima. Te saca algo. Algo me saca. Claro que los actores tienen que entenderte, ¿no? De alguna manera no es muy democrática la tarea del director, tiene que haber alguien que dice esto, vamos para acá, lo que dijiste recién, ¿no? El rumbo. Sí. Y encontrás material en actores, que además entiendo que en el cine tienen que a veces filmar el final antes del principio, o sea, Sí, el tipo tiene que saber de dónde viene, ¿no? Sí, de dónde viene, a dónde Tiene va. miedo, ¿por qué tiene miedo? No sé. Y eso es un rato muy largo, eso depende de quién es el actor. Depende mucho de quién es el actor. Yo empecé trabajando con no actores donde son casi como hijos. Pizza, Birra y Faso era así. Son hijos, los tenés que cuidar después del rodaje, tenés que a veces dirigirlos desde un lugar como muy sanguíneo, como a los gritos para ponerlo nervioso. O a veces tenés que ser como, claro, sí, sacudirlos o mandarlos a correr o generar cierta cosa física que al tipo lo haga como relajarse. Y con los actores formados es totalmente diferente. Pero en un punto los actores formados corren solos también. O hacen esos ejercicios que uno le manda a hacer a los actores no profesionales. Cuando trabajo depende sí del otro actor, pero lo que sí me gusta proponer es un juego de construir juntos. Si yo veo que estoy dando una orden precisa y que el actor se atañe a eso, bueno, será así el trabajo. Pero cuando del otro lado hay un par que entiende el juego y que devuelve y que se construye a dos, es mucho más bonito. Yo creo que más que dirigir y ordenar, a mí me gusta más liderar o conducir que dar órdenes.
o persuadir también en un punto. Me parece que va por ahí, digamos, hacerle sentir al otro que realmente este es un trabajo en conjunto. O sea, si no está el otro, yo igual lo podría hacer, pero si está el otro es mejor. Me parece que eso es lo que se propone. Como una sinfonía. Sí, sí, un director de orquesta. Tu hija le calculo 15 años, porque si Un oso rojo se escribió... En el 2001 se antes, escribió. un poquito. Tiene 20 mi hija ya. ¿Y es el otro es hijo varón? ¿Tenés dos, Tengo tres? tres, 16, ¿Edades? 15 y 20. 15, 16. O sea, la del oso rojo es la mayor. Es la mayor, sí. Y que no tiene nada que ver después la peli, ¿no? Pero tuviste ganas de escribir algo en relación Cuando a la... ella nació se me ocurría mezclar como ese amor enorme que me invadió y mezclando las películas que vi en el cine. O sea, hacer una de tiros a partir de... Lo que me motivó fue el nacimiento de ella, pero después me fui a hacer un western, que era lo que a mí me había influenciado. Me metí al cine para hacer ese tipo de películas, hacer películas de terror. Después me di cuenta que a mí lo que me pasa alrededor me influye mucho. Y no me negué a eso, a que eso se metiera en mi trabajo, en mi obra o en mi cine. A veces con mejores resultados que otros, pero por lo menos como que no viene solamente de la cabeza y el oficio y de los papeles. Hay algo más que dejo ahí que me gusta. Como en Bolivia, la discriminación. Por ejemplo, la discriminación es... Está claro que te dejas tocar por la vida. Sí, claro, un montón. Me toca igual, aunque yo no quiera. Sí, a todos, Sí. pero hay gente más defendida. Sí. ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, tocar nos va a tocar, pero hay personas que quisieran estar rodeadas por una cápsula que las proteja y no parece ser tu caso. Me gustaría tener una cápsula que me proteja a veces. Sé que sería otro, ya es medio tarde para que construya esa cápsula. Me tocan y a veces me atraviesan también, y creo que cuando me atraviesan es cuando salen las películas o cuando salen los cuentos, cuando uno dice, bueno, ya está, me atravesó, pasó, dolió, se fue, o pasó, estuvo buenísimo y se fue, ahora hay que ver qué hago con eso. Creo que cuando uno lo toca y no lo atraviesa es como que te quedas inquieto, como que hay algo que no estás terminando de entender, hay una herida que no está terminando de cicatrizar. Algo que perturba pero no te modifica todavía. Exacto, que solo perturba. Solamente perturba. Entonces hay que traducirlo en algo eso. Hace un rato te dije algo que también pienso de un cine que vimos cuando éramos chicos. Te decía que en el cine europeo es como que quedan más preguntas en el aire que respuestas. En el americano parece que quedan todas las respuestas, sin embargo el bien famoso de cuando éramos chicos era cuando se daban el beso y nadie nos contaba que ahí empezaba el baile, ¿no? Ahí empezaba el problema. Ahora los chicos ven series interminables. Interminables y con un mensaje mucho más bueno, también moral nosotros que vemos, antes. no los chicos solos, pero digo, están criados en este formato. Nosotros En este tuvimos de las formato, dos cosas. Sí, que a mí me parece muy poco rebelde A ver, para que lo vean los adolescentes. todo está domesticado. Yo creo que sí, todo tiene un mensaje a la larga como poco complejo, como yo qué sé, hay series donde hay un tipo que es el vecino que parece un tipo normal, que trafica droga, que después se mete... Son peripecias que le pasa al personaje que no lo modifican y el final siempre termina siendo de alguna u otra manera moralmente correcto donde el malo recibe su castigo, más si no es de alguien de la serie, del espectador. Pero no hay ni alguien que venga como a morder el hueso, menos en la tele. En la tele muy poca gente va al hueso. En el cine sí, de repente, o en la literatura, como el libro de Busquets, de Bajo este sol tremendo, el de la película. En general, uno está, digo, la tele se vendía en la sección electrodomésticos, no era precisamente algo artístico. Era un electrodoméstico. Sin embargo, en la tele has hecho Tumberos y El Marginal, nada menos. Nada menos. Pero yo creo que porque Tumberos, yo creo que fue una grieta donde me metí y nadie se dio cuenta. Y a partir de ahí, bueno, sí, le fue bien, gracias a Dios, eso me dio como espaldas, me dio prestigio, que me permite llegar al Marginal casi 15 años después de Tumberos. Y escribir los guiones, porque yo no llegué a dirigirla, pero sí imaginarla, sí pensarla. Yo por razones personales me tuve que ir a una semana de empezar la filmación, pero ya estaba todo el plan hecho, yo ya había participado en los guiones, había hablado con Sebastián Ortega, que fue el que tuvo
el puntapié inicial de querer volver a hacer algo en la cárcel. Pero sí, pero también por otro lado es algo que creo que yo necesito abandonar también, ese tipo de historias. No ese tipo de personas, no ese tipo de gente, pero me gustaría salir un poco de la cárcel. Estaría bueno, ¿no? Que ya te liberaran, Sí, que te aplicaran, no sé, alguna... un 2 por que te 1 o algo así. Dicen que ya no está más eso, pero bueno, que te conmuten la pena. Que me conmuten la pena. Yo voy a ver qué puedo hacer. Te tocó hacer una película sobre Néstor Kirchner, pero muy pegadito a su muerte, ¿no? Se requiere distancia para hablar de alguien que va a pasar a la historia, sin lugar a dudas. Sin embargo, bueno, aceptaste esto y luego hicieron otra muy pegadito. ¿Qué recuerdo tenés de eso? Yo ya tenía esa distancia de antemano. Cuando a mí me llaman, digo, Kirchner. A mí me dio pena cuando se murió, ¿no? Después no sabía nada, yo tenía ese escepticismo que me vuelve ahora con respecto a la política, de que todo más o menos es siempre lo mismo y qué sé yo. Cuando se murió el tipo vi que había un montón de gente que lo extrañaba, que lo había llorado y me dio pena. Eso es lo único que yo sabía de Kirchner y que era peronista. Cuando me llega la propuesta, lo que más me interesa es que yo creía que mi punto de vista objetivo e ignorante era lo mejor que le podía pasar para mirar a ese tipo, desde un lugar objetivo. O sea, no tenía ni el fanatismo ni la admiración, sí el respeto y la consideración, porque cuando alguien me ofrece ese laburo yo me pongo a investigar y empiezo a encontrar cosas que me van gustando en el camino y van construyendo la ideología política, que era lo que a mí más me interesaba. Dije, qué bueno poder hacer algo absolutamente político. O sea, sin temor a poner un tipo a los gritos, sin temor a hablar de política un poco. Pero no creo que ellos, bueno, no seguro, ellos no querían eso. Querían otro tipo de película. Y ahí es donde me corro, de común acuerdo, porque era la facultad del productor, es decir, bueno, te pagué, tu trabajo está buenísimo. Es que está terminado el trabajo. Estaba terminado, casi terminado. Había habido una proyección en el cine, ellos suspenden todo, hacen otra película, después la mía sale con un corte previo, pirateada en internet, me llaman para terminar la película y la terminé. Y después se guardó en un cajón. Fue todo muy desprolijo. ¿La otra cómo fue, la que quedó finalmente No hecha? la vi yo, la hizo Paula de Luque, no la vi, preferí no verla. Digamos, es un garrón que te corten una obra, ¿viste? Por más que te paguen todo, no es lo mismo. No es lo mismo, es un poco una falta de respeto. Terminé enojado más que dolido, porque, y aparte como fue algo como tan poco ético y se manejó tan mal en ese momento yo acepté la regla del juego, sí, hay un contrato donde puedo no seguir, pero me pareció medio choto. Entonces cuando volvió a mí la oportunidad de terminarla, dije, bueno, no me importa la desprolijidad de nadie, yo voy a terminar esto, sacarme esto. Porque tiene mi sello también. Sí, y sacarme esto de encima porque me había quedado atravesado. Y fue como liberador. Después se estrenó en una sala sola, fue muy poca gente, pero yo me liberé, estaba contentísimo. Cuesta humanizar a la gente a la que admiramos y no cuesta nada a veces demonizar, ¿no? Es raro lo que nos pasa. Nos molesta que sean humanos, que tengan claroscuros y después fácilmente demonizamos a ciertos personajes en los que depositamos todo lo malo de él y nuestro para calmarnos y no vamos muy lejos así. Es una reflexión, no podés no estar de acuerdo. No, estoy de acuerdo, sí, es así. Es así, yo creo que la gente deposita los fantasmas cada vez más afuera, cada vez se siente menos responsable. Yo creo que se ha perdido y esto creo que tienen que ver los cines, aunque se ha perdido la vida en sociedad, se ha perdido cierta cosa cívica. Hay algo muy aisladito, ¿no? Muy aislado. Entonces yo no sé lo que le pasa al de al lado, pero por las dudas me cuido, por las dudas no me meto, hay como una cosa de dictadura feliz en un punto, donde todos nos sentimos felices porque nos creemos libres, pero en realidad yo creo que está todo más digitado que antes. Sí, de hecho, esto que decís dictadura feliz, parece que el que no está feliz hay que hacer algo y expulsarlo. Que no se aburra. Molesta. Sí, molesta al infeliz, molesta al tipo que sale a robar porque se le ha negado todo, hasta la posibilidad de discernir lo que es bueno y es malo,
porque digamos, yo no creo que alguien salga a matar por placer, sí, debe haberlo también, porque enfermos hay, pero no creo que sea la norma de la delincuencia eso. No creo que sean tipos que dicen, che, vamos a divertirnos. No, aparte están jugados, ¿no? Porque están jugados y aparte no han visto trabajar a sus padres. Casi siempre son familias de delincuentes. Digo, los padres también fueron delincuentes, los abuelos. Para salir de la cárcel, como dijiste recién, ¿te gustaría que te encargaran algo más rosa? ¿Una historia de amor? Sí, yo estoy buscando siempre escribir eso. Calculo que no es algo que esté preparado para escribirlo justo ahora. Pero sí, es una meta. Así como hacer una de terror también, me gustaría hacer una comedia de amor. Pero bueno, yo creo que las cosas llegan en algún momento y tengo que sentirla. Pero sí, la he pensado un montón de veces. Me gustaría que me convocaran para eso, pero no pasa. Creo que la tengo que hacer yo porque nadie me va a llamar para hacer eso. Vamos a sentar a hablar, tengo algunas ideas. Estaba pensando recién que dijiste, claro, gente que no vio trabajar a sus padres, a veces ni a los abuelos, pues son todos muy jóvenes. Vos de tu padre dijiste, lo he visto trabajar mucho, tus hijos te ven trabajar mucho. ¿Qué puertas les abriste a tus hijos así como tu padre te abrió esos mundos increíbles? O les venís abriendo, ¿no? Sí, porque yo lo vi, mi viejo, yo lo vi laburar mucho y lo vi, y una crisis se lo llevó puesto. ¿Viste? Una crisis económica que fue en Uruguay en el 81, lo llevó puesto hacia de perder mucho logrado, pero mucho, casi todo lo logrado perderlo. Entonces ahí yo pensé en algún momento, nunca dejé de pensar, porque nunca lo vi a mi viejo dejar de laburar, de esforzarse. Digamos, aunque no había empleo, iba y se inventaba algo para hacer. Yo creo que le agradezco mucho eso. En algún momento yo me equivoqué y pensé que el sacrificio era lo que a uno le daba cierto bienestar o cierto placer. Y después me di cuenta que no, que es un término como demasiado católico ese. Y creo que sí es el esfuerzo. Creo que lo que aprendí es eso, que el esfuerzo conduce a algún lado. Y eso deben estar viendo tus hijos. Sí, por lo menos le trato de enseñar eso. Si tuvieras que completar la siguiente oración. Israel, Adrián Caetano, cada noche. Yo creo que no tengo dos noches iguales, pero es como que siempre necesito como despedirme, o viendo alguna película, o leyendo algún libro, o escribiendo. Es como que si me voy a la noche después de comer a la cama, siento como que no termino de despedirme de ese día, por lo menos.